Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque venimos cargados con algo que los va a dejar boquiabiertos. Si han leído bien el título y créanme, la información que vamos a compartirles hoy es de esas que hacen temblar los cimientos de la industria. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta, dos estrellas que nos han robado el corazón en innumerables ocasiones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que prepárense porque la noticia que ha estallado el 6 de noviembre de 2025 es nada menos que impactante y ha sorprendido a propios y extraños. Si aún no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse ahora mismo y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Porque hoy nos adentramos en un torbellino de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta confirmaciones que están revolucionando las redes sociales y los foros de fans. Hablamos de Can Yaman, el turco más deseado, el actor que ha conquistado Hollywood y Europa con su carisma y su talento. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, la reina de la televisión turca, una belleza natural con una proyección internacional imparable. Juntos, estos dos nombres han protagonizado romances ficticios que nos han hecho soñar despiertos, pero ¿qué hay de la vida real? Durante mucho tiempo, la conexión entre Can y Demet fue objeto de miles de rumores, de esperanzas y de decepciones para muchos de sus seguidores. Recordemos sus inicios, esa química innegable en Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem. Esa complicidad en pantalla trascendió la ficción para muchos, alimentando la llama de los Candem por todas partes. Pero como bien saben, el mundo del espectáculo es un laberinto de verdades a medias, de estrategias de marketing y de vidas privadas que se mantienen celosamente guardadas. Han pasado años desde su exitoso proyecto juntos, y aunque ambos han seguido caminos profesionales impresionantes, la sombra de su posible relación nunca se disipó del todo. Can Yaman ha estado explorando proyectos en Italia, conquistando el mercado europeo con su participación en series y películas, y hasta lanzando su propia fragancia. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido deslumbrando en Turquía y también ha expandido sus horizontes con proyectos internacionales. Sin embargo, cada vez que sus caminos se cruzaban, ya fuera en eventos, en entrevistas o por alguna coincidencia, las redes sociales explotaban con la esperanza de una reconciliación, o para quienes lo deseaban, de una nueva oportunidad. Y ahora, llega la bomba. El 6 de noviembre de 2025, un día que quedará marcado en la memoria de los fans. Las portadas de las revistas digitales, los trending topics de Twitter, los comentarios en Instagram, todo giraba en torno a una sola cosa, la impactante noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que según diversas fuentes, rumores que han ido cobrando fuerza en los últimos meses, y que ahora parecen estar más cerca que nunca de la verdad, estos dos gigantes del entretenimiento podrían estar no solo reencontrándose, sino haciéndolo de una manera mucho más profunda de lo que imaginamos. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, las especulaciones son muchas, y aquí vamos a desgranar lo que se dice, lo que se rumorea, y lo que podría estar a punto de ser una realidad que cambiará el panorama. Hay quienes aseguran que se ha avistado a Can y Demet juntos en lugares privados, intercambiando miradas que no son solo de viejos amigos. Otros hablan de proyectos profesionales conjuntos que van más allá de una simple aparición. Podría ser una nueva serie, una película, quizás una colaboración musical, o incluso algo completamente inesperado. La posibilidad de verlos compartir de nuevo pantalla, esa química que tanto cautivó al público, ya de por sí sería una noticia bomba. Imaginen las posibilidades. ¿Una historia de amor madura? ¿Una comedia romántica con el toque que solo ellos dos pueden darle? Las ideas se disparan. Pero la cosa va más allá. Algunas informaciones, aún no confirmadas oficialmente, sugieren que este reencuentro podría estar marcado por un compromiso mucho mayor. Se habla de que han estado pasando tiempo juntos, no solo en cuestiones laborales, sino también personales, fortaleciendo esa conexión que tantos fans anhelaban. ¿Podría ser una reconciliación sentimental? Esa es la pregunta del millón. Muchos recuerdan con cariño la época en la que se rumoreaba su romance, la intensidad de su conexión, y la pena que causó su aparente ruptura. Si esto fuera cierto, no solo sería una noticia impactante para sus seguidores, sino para toda la industria. Sería el regreso de una de las parejas más queridas, pero esta vez, quizás, con una base más sólida y madura.
Además, no podemos ignorar el contexto. Ambos actores están en un momento cumbre de sus carreras. Tienen una base de fans global leal y apasionada. Cualquier proyecto en el que se embarquen juntos tiene garantizado el éxito mediático. Y si a eso le sumamos el morbo de una posible reconciliación, la atención sería estratosférica. Pensemos en las campañas de marketing que esto podría generar. Las entrevistas exclusivas, los documentales sobre su relación, los especiales de televisión, el mundo estaría atento. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, hasta el momento de grabar este vídeo, no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día, y a menudo se utilizan para generar expectación. Pero hay un tipo de rumor que, por la cantidad de indicios y la consistencia de las fuentes, adquiere una credibilidad mucho mayor. Y esto es precisamente lo que está sucediendo con Can y Demet. Las señales se están acumulando, y la noticia del 6 de noviembre de 2025 parece ser el punto de inflexión. ¿Qué tipo de señales? Pues, por ejemplo, se han visto likes sospechosos en publicaciones del otro, comentarios que podrían interpretarse como coqueteo, y hasta se ha filtrado alguna que otra foto borrosa de lo que parecerían ser encuentros casuales, pero que al unirlos, pintan un cuadro bastante claro. Además, amigos en común han sido vistos interactuando de manera más frecuente, lo que a menudo es un indicio de que se está gestando algo. Y por supuesto, la prensa especializada en el corazón turco y europeo ha estado muy activa, publicando artículos y reportajes que apuntan en la misma dirección. Imaginen la reacción de sus fans si esto se confirma. Sería una avalancha de alegría, de celebración y, por supuesto, de muchísimas preguntas. ¿Cuándo y cómo ocurrió esta reconciliación? ¿Qué los llevó a darse una segunda oportunidad? ¿Están pensando en el futuro? Estas son las preguntas que nos quitan el sueño a los que seguimos de cerca sus carreras y sus vidas. Y no olvidemos el factor profesional. Ambos son actores increíblemente talentosos. Verlos trabajar juntos de nuevo, pero esta vez con la experiencia y madurez que han adquirido en estos años, sería una experiencia visual y emocional completamente nueva. Si se tratase de un proyecto de ficción, podríamos esperar actuaciones aún más profundas y conmovedoras. Si fuera un proyecto documental o algo más personal, podríamos ser testigos de una faceta de ellos que nunca antes habíamos visto. La fecha 6 de noviembre de 2025 ya está grabada. Es el día en que la noticia ha estallado, el día en que la especulación se ha intensificado, y el día en que muchos esperan que algo se haga público oficialmente. Es posible que mientras ustedes ven este vídeo, ya haya habido algún comunicado, alguna foto oficial, o alguna declaración que confirme o desmienta todo esto. Y si ese es el caso, cuéntenos en los comentarios. Queremos saber su opinión, sus reacciones. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de sus carreras? Si deciden hacer pública una relación, esto tendrá un impacto innegable en su imagen pública. Por un lado, podría fortalecer aún más la conexión con sus fans, creando una imagen de pareja sólida y unida. Por otro lado, también podría significar una mayor presión mediática y una menor privacidad en sus vidas. Sin embargo, dado su nivel de fama, es probable que ya estén acostumbrados a lidiar con el escrutinio público. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un revuelo increíble. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir retomen su conexión, ya sea personal o profesionalmente de una forma más significativa, es algo que ha puesto a todos en vilo. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas, y esta, sin duda, se perfila como una de las más grandes del año. Estamos expectantes con la respiración contenida, esperando que las piezas del rompecabezas encajen y que podamos tener la confirmación de lo que tantos han deseado. Así que, mis amigos, este es el panorama actual. La noticia del 6 de noviembre de 2025 ha sido un terremoto en el mundo de la farándula, y todo apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir son los protagonistas de esta historia que, de ser cierta, nos traerá muchas alegrías y muchas más especulaciones. Manténganse conectados a nuestro canal porque, como siempre, les mantendremos informados de cada novedad, de cada detalle que salga a la luz. En resumen, hemos analizado el impacto de la noticia que ha surgido el 6 de noviembre de 2025, involucrando a dos de los nombres más importantes del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir.
Los rumores de un reencuentro, tanto profesional como personal, están más fuertes que nunca, y la expectativa en torno a lo que esto podría significar para su futuro es altísima. Aunque aún no hay confirmación oficial, las señales son innegables y la ilusión de sus seguidores está por las nubes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este emocionante análisis. Espero que hayan disfrutado de esta información tanto como yo al prepararla. Dejen en la sección de comentarios sus opiniones, sus teorías y si creen que esta noticia es cierta o solo parte de la especulación. Queremos leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.